Señor, santo eres. Bendito sea, Señor, santo eres. Que nos llene tu sabiduría, que te amemos más. Te pedimos que dispongas nuestros corazones para poder descubrir cada vez más tus gracias, tu divina voluntad, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y este curso que iniciamos hoy lo consagramos para gloria y alabanza de tu nombre, y también, Señor, para que sirva para cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda y protección de la Santísima Virgen, empezamos este curso. Bien, para todos ustedes, entonces, ¿son cuántas personas las que siguen el curso? 9 participantes, dice aquí. Padre, aproximadamente están ingresando entre 10 a 15 personas. Están ingresando ya, pero ya. Sí. Bien, seguramente que Alejandro ya les ha hablado del tema de vida y reino de Jesús. Este es el libro, diríamos, por decirlo de alguna manera, como el libro insignia de San Juan Eudes. No es el más extenso de San Juan Eudes, porque el libro más extenso es el libro sobre la Virgen, que se llama El Corazón de la Madre Admirable. Es el libro más extenso, pero el libro, dijéramos, que más impacto ha tenido y el libro que más ediciones ha alcanzado es el libro Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas, que en castellano lo conocemos como Vida y Reino, y en francés lo conocen como El Reino de Jesús. Son dos maneras de hacer referencia a esta misma obra, y todo precisamente porque el título me parece a mí que es largo y así se usaba en la época de San Juan Eudes, títulos largos, y por eso viene como la diferencia en las lenguas. El título, repito, el título original y completo es Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas. Bien, aquí tenemos entonces como el título general. San Juan Eudes en ese libro hace una gran dedicación. Le dedica el libro al Señor y a la Virgen Santísima, y también una dedicación a una persona que le ayudó, que se llama Madame de Bidot, un nombre francés. Madame obviamente es un título, ¿no? Como señora, pero un título muy elegante de nobleza, y se lo dedica porque le ayudó a la publicación. El libro fue escrito seguramente en la ciudad de Caen, se escribe Caen, en Francia. Caen es la capital de la Baja Normandía. Hay dos Normandías, la Alta Normandía y la Baja Normandía. Y se escribe en un momento en que San Juan Eudes es joven sacerdote. Es el año de 1637. Perdonen, yo lo busco aquí. El año de 1637, cuando San Juan Eudes tiene 36 años de vida. Es decir, es un joven sacerdote muy entusiasta, claro, con su sacerdocio, muy alegre. Él se ordenó muy joven, se ordenó a los 24 años. Entonces, un sacerdote muy joven, y ya tenía un recorrido en la pastoral. Me permite un momentico, yo traigo aquí el libro de Vida y Reino.
Bien, el libro de Vida y Reino de Jesús es lo que podríamos llamar como un itinerario de vida espiritual. ¿Qué es un itinerario de vida espiritual? De hecho, hay muchos itinerarios. Un itinerario es como un camino para la vida espiritual, como un poder dirigirse para la vida espiritual. Y un itinerario es para toda la vida, es decir, que es un libro que sirve para toda la vida. Es como la primera cosa que podemos decir. Y se trata, como el título lo dice, Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas, de hacer, si se puede usar este verbo aquí. Se trata de procurar, se trata de buscar que Jesús venga a vivir y a reinar no solamente en mí, sino en las personas que me rodean. Es decir, ya con esto estamos colocando, con el solo título, estamos colocándonos dentro de la situación que podemos tener en este libro. Es decir, es un libro que es simultáneamente teórico, pero práctico, porque si es un itinerario, tiene que servirme para la vida y para cada momento de la vida y para cada cosa de la vida, diríamos. Pero también se trata de una proyección de la vida a lo largo de toda mi existencia, desde que nací hasta que muera. ¿Cómo así desde que nací? Sí, porque va a haber unos ejercicios que nos remiten hasta el momento mismo de nuestra concepción para pedir exactamente eso, que Jesús venga a vivir y a reinar en mí. Y diríamos que esto implica también como una pregunta antes de leer el libro, como una pregunta para cada uno, ¿quién es el que gobierna mi vida? San Juan Eudes habla del reino porque en su época Francia estaba regida por un rey que era muy conocido y que tal vez todos conocemos, Luis XIV. Hay un estilo de muebles que se llama Luis XIV y otro Luis XV, que son muy bonitos, pero Luis XIV es muy conocido en la historia y es llamado el Rey Sol. Este es como una imagen que nos da un trasfondo de por qué San Juan Eudes tituló a su libro Vida y Reino, es decir, así como hay un rey que gobierna en Francia, que es esplendoroso, que es grandioso, también hay alguien que reine en la vida. Yo cambié la palabra reinar por la palabra gobernar. ¿Qué o quién gobierna mi vida? Y esta pregunta es muy importante porque a veces puede darse el hecho y uno se pregunta, voy a hacer unas preguntas como un poco simples y tal vez tontas. ¿Quién me dice a mí qué tipo de ropa debo llevar? Y entonces nos encontramos que con frecuencia es la televisión la que nos habla de las modas o de los peinados. E incluso la televisión nos dice qué debemos comer y qué debemos beber. Y esto se siente sobre todo en los niños que son más sensibles a este tipo de anuncios de la televisión y en los jóvenes. Entonces yo quiero usar el tipo de pantalón que aparece allí o el tipo de tenis o quiero comer la comida que aparece en la televisión, que si es una hamburguesa, pero no puede ser cualquier hamburguesa, sino la de la marca que me diga la televisión. Estos son solamente ejemplos, un poco antes de entrar en el tema del libro, que nos pueden ayudar a acomodar, diríamos, a preparar nuestra existencia, nuestra alma, nuestra vida para leer el libro, para que seamos conscientes de quién está rigiendo mi vida. He puesto ejemplos muy, diríamos, muy banales de la comida y del vestido, pero igualmente vamos poniendo ejemplos un poco más allá de cómo debo pensar yo, qué debo pensar. Hemos asistido en Colombia hace unos días y todavía estamos en ello, en el tema de las protestas y de los paros y del gobierno, y entonces allí se descubre realmente, o más bien bajo el aspecto político, quién es el que gobierna mi vida. ¿Es Jesucristo o es este político
o es el contrario a este político, o es este sistema, o es el otro sistema. Y ahí pues vimos multitudes, miles de personas que salen a la calle llevadas no por sus convicciones personales, sino generalmente por los sentimientos, por los afectos que cada uno puede tener en favor de tal o tal movimiento político o de tal o tal jefe político. Entonces, sigamos preguntando, ¿quién reina en mi vida? Pensemos un poco, antes de entrar también, en cómo, voy a poner dos ejemplos, cómo afrontamos las dificultades. Cuando hay una dificultad, estoy ando mal en los estudios, en los exámenes. Entonces, ¿cómo voy a resolver eso? O tengo problemas de relaciones con mi familia, con el papá, con la mamá, con hermanos. ¿Cómo puedo resolver esto? O tengo problemas con el vecino. ¿Cuál es el camino para resolver? O en la vida afectiva, amorosa, tengo dificultades. ¿Cómo voy a resolver esto? Todo esto, generalmente la solución la va dando también la televisión, lo que hemos visto. Si en la novela vemos que se tiran los platos y se gritan y se pelean, eso mismo lo voy a hacer yo en mi vida cuando tenga un problema de relaciones en la casa o con personas cercanas. Si yo veo que los problemas se resuelven disparando y quemando y atropellando, eso mismo lo voy a hacer en mi vida. Por eso es muy importante hacernos la pregunta, ¿quién vive y quién reina en mí? Podría ser la televisión, y de hecho pasa así, con mucha frecuencia. Veo en la televisión que alguien quiere resolver sus problemas de dinero o problemas con vecinos o problemas afectivos consultando una bruja. Eso lo aprendo y lo voy a hacer. Pero aquí nos cuestionamos más quién vive y quién reina en mi vida. Podríamos decirlo así. O podríamos incluso llegar un poco más adelante en la parte religiosa. Entonces me hablan de aquí que hay una religión, que hay otra, que hay otra, y pienso que la parte de religión es así como cambiar de equipo de fútbol. Hoy estoy apoyando al Barça, mañana apoyo al Millonarios y después apoyo al Junior o lo que sea. Y no hay como unas ideas profundas, como una estructura en la vida, como algo que nos lleve. Todo soy llevado por la televisión o por las redes sociales. Las redes sociales dicen que la vacuna tiene un chip dentro y que lo gobierna a uno, y yo creo entonces que la vacuna es así. Otro me dice que no, que es todo lo contrario, que nos va a salvar y que mire que tanta gente que ya no se están muriendo los mayores, sino los jóvenes, y es por la vacuna. Son cosas que nos llegan y nos bombardean día y noche por la televisión, por las redes sociales, por lo que leemos, sobre todo más por lo que vemos, porque la gente ahora como que no lee mucho, por lo que pasa en la calle, las ideas que van y vienen en la calle. Y entonces es como el momento de preguntarnos quién realmente gobierna mi vida. Yo creí que lo gobernaba yo, pero me doy cuenta de que estoy actuando como actúa otra persona. Hay una cosa curiosa con los programas de televisión, sobre todo cuando son largos. Son series que la gente, cuando son novelas, yo nunca veo novelas, pero sí veo la gente cómo actúa, no de una manera normal, natural, sino que imitan la manera de hablar del actor o de la actriz en la novela e imitan también el pensamiento del personaje que están interpretando allí. Dichas estas cosas, ya estamos como más preparados para entrar en el libro Vida y Reino de Jesús. La pregunta que nos haríamos, pregunta fundamental es, ¿quieres que Jesús venga a vivir y a reinar en tu corazón? Y decimos, sí, claro que sí. ¿Qué tengo que hacer? San Juan Eudes nos va a decir qué tengo que hacer, pero para esto tenemos que tener un pensamiento como crítico frente a las cosas que vemos y que tenemos y que oímos. Digo yo que es necesario tomar conciencia de las situaciones que estamos viviendo, como desarrollar una conciencia profunda, sobre todo contrastando con el Evangelio. El Evangelio me dice esto y yo
actúo de otra manera. Lo veo en estos días, hay compañeros míos y amigos son sacerdotes de un chat de sacerdotes que tenemos. Y cuando se toca el tema de política, entonces aparecen, y yo intervengo como diciendo, "Ah, por ahí no es", aparecen, vamos a suponer, el candidato o el político que se llama Pepito Pérez. A Pepito Pérez, si yo soy enemigo de él, le digo es un asesino, es un traidor, es un ladrón, que lo maten, siendo sacerdotes. He escuchado eso. Y digo yo, ¿de dónde nos viene eso? ¿Será de Jesús? ¿Será que Jesús realmente gobierna mis palabras, mis pensamientos? Y lo mismo de los contrarios. Si yo soy el partidario de Juan Sin Miedo, entonces yo los desafío a pelear y no vamos a discutir si el tema de los precios o del trabajo o del transporte va bien o va mal, sino que yo ataco a la persona. No, es que tú eres de esto y es que tú eres enemigo. Todo esto nos está manifestando una gran cosa fundamental, y lo digo y lo enfatizo, y tal vez me amplío en esto, porque tenemos que tomar conciencia de que Jesús no está viviendo en mis pensamientos, Jesús no está viviendo en mis ideas, Jesús no está viviendo en mis decisiones, ni siquiera para lo que me voy a poner como vestido o para lo que voy a comer. Me están gobernando otras personas, ideologías, la televisión, las redes sociales, las filosofías que van y que vienen. Y así pasa. Un ejemplo para seguir ubicándonos donde tenemos que ubicarnos, un ejemplo con lo que está sucediendo últimamente. Entonces, la aprobación de los abortos. Yo he escuchado incluso católicos que dicen, sí, estamos de acuerdo con el aborto. Hombre, pero eso es un asesinato, es quitarle la vida a un ser humano. Entonces, ¿quién gobierna en tu vida? Que la eutanasia, y a todo le da un lenguaje especial como para no asustar a la gente. La eutanasia es el asesinato de los mayores, pero nadie lo va a decir así. Lo llaman la muerte digna. Y digo yo, y es que si uno muere, enfermedad natural, rodeado de sus familiares, de la gente querida, ¿eso es indigno? Pero así lo llaman, muerte digna, matar al mayor porque ya no funciona. Y los matrimonios igualitarios, exactamente lo mismo. Pero ya no es que la familia cambió, que la familia es un invento, no sé qué. Y digo esto porque muchos católicos, creyentes, empiezan a opinar así y a estar de acuerdo con esas cuestiones. Uno dice, no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes el Evangelio en tu corazón. Estás siendo manipulado por muchos otros ideas o personas o tendencias o, digamos, grandes empresas que quieren manipular la, a la gente, así, sin más ni más. Y se nos pierde la capacidad de pensar. Si realmente estuviéramos firmes, afianzados en Jesús, la reacción nuestra sería muy distinta. Que llegaron aquí a tocarme la puerta y a ofrecerme la religión de los 7 sabios de la India. Ay, sí, los 7 sabios de la India, claro, sí, es interesante, me voy a pasar esa religión. No, no hay fe, no hay firmeza. La fe es como una roca, y para allá vamos con el libro de San Juan Eudes. Entonces, dicho esto, voy a presentar algunas diapositivas. Espero que share screen, dice aquí. Bueno, vamos a buscar aquí y me dicen si se ve la pantalla. Sí, padre. Sí se ve. Se ve. Bueno, entonces vamos ahí a mirar. Vida y Reino, así se llama en castellano. Decíamos, el título completo es Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas. Estas frases son de San Juan Eudes. Antes de seguir con las frases de San Juan Eudes, digamos algo muy simple, y es que Vida y Reino en la introducción aparece con
8 partes. Y cuando uno abre el libro y empieza a mirarlo, aparecen solamente 7 partes. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me anuncia 8 y aparecen 7? Es que la 8ª parte fue tan, digamos, tan buena, tan voluminosa, que San Juan decidió editar la 8ª parte con otro título que se llaman Los coloquios del cristiano con su Dios, es decir, los diálogos del cristiano con su Dios, que es muy positiva y muy bonita. Entonces la editó aparte, pero inicialmente en su proyecto hacía parte de Vida y Reino, de Vida y Reino. Y una pregunta para Alejandro, ¿tienen el libro Vida y Reino? Padre, sí, señor. Ya se los enviamos en estos días. Bueno, hace rato se lo enviamos, se lo volvimos a enviar por PDF. Está bien, sí. Por el momento no digo nada porque es que si lo tienen es mejor porque pueden ir siguiendo y si miran la introducción verán como ahí anuncia 8 libros, 8 partes, perdón, y si uno busca las 8 partes no aparecen sino 7, por esa razón, porque la última parte resultó como tan bien hecha y tan amplia que dijo, hagamos más bien un librito aparte con la 8ª parte del libro y lo vamos a llamar Los coloquios del cristiano con su Dios. Bueno, así se llamaba originalmente también. El libro fue escrito en el año de 1637, ya habíamos dicho, cuando Juan Eudes tenía 36 años. Estaba pues muy joven y era un joven sacerdote muy vigoroso, muy entusiasta, muy animado y muy creativo, y entonces se preocupó mucho por la situación que estoy diciendo. Yo la dije con colores actuales de Colombia, pero en la época de San Juan Eudes pasaba otro tanto así. Mucha gente que se dejaba guiar por otras ideas, mucha gente que se dejaba llevar y vivían en una vida que no era como muy católica. Los grandes problemas en la época de San Juan Eudes son, uno, la gran diferencia de pobres y ricos, las injusticias sociales. ¿Y por qué pasa eso? Porque, bueno, unos quieren y tienen el poder y entonces explotan a los demás, se aprovechan de los demás. Otro de los puntos de la sociedad en esa época era la brujería, mucha brujería, abundancia de brujería. Y entonces la gente no le pedía a Dios, o le pedía a Dios, pero también le pedía a los brujos que qué me va a pasar, qué voy a hacer ahora, si me debo casar con esta persona o no, si este negocio lo debo hacer o no lo debo hacer, si este viaje lo debo hacer o no lo voy a hacer. Pero es muy parecido al que estamos viendo también, porque en este momento la brujería también está bastante extendiéndose. En medio de un país creyente, uno dice, pero ¿cómo un país creyente tolera que haya brujerías? Y lo que es peor, la gente va a consultar. Y alguna gente, cuando toca uno ese tema, se hacen los bobitos. No, es que yo no sabía que esta señora, es que esta señora es muy buena, es que tiene unas imágenes allá, es que nos pone a rezar el rosario. Todos esos son engaños y por eso es necesario que el que reine sea Jesús en mi vida, en mi corazón. Otra situación de la época de San Juan Eudes eran los malos sacerdotes. Había muchos sacerdotes, pero solamente se dedicaban a celebrar la misa y no hacían más, no hacían misiones, no predicaban y había mucha perdición por todas partes. Entonces, ¿qué se propone San Juan Eudes? Darle un instrumento a cada uno para que siga por ese camino y deje tantas bobadas que ve en la sociedad de día a día. Y eso fue con el libro Vida y Reino de Jesús. Ese libro, en época de en vida más bien, en vida de San Juan Eudes, conoció 37, no, más de 30 ediciones. No sé 30 y cuántas, pero más de 30 ediciones estando vivo San Juan Eudes. Es decir, que para que un libro se edite tantas veces necesita ser muy bueno y sin hacer propaganda como ahora, sin hacer mercadeo como ahora. Y resultó tan bueno que lo piratearon, así como suena. En la época no había derechos de autor y entonces algunas personas dijeron este libro es muy bueno y lo publicaron en Bélgica sin permiso
y sin conocimiento del autor. Y a otros les pareció tan bueno que lo publicaron, oigan ustedes, en Polonia, sin permiso y sin conocimiento del autor. ¿Qué nos lleva a todo esto? Que es un libro que realmente vale la pena. ¿Para quién está escrito este libro? Este libro está escrito para todas las personas, dice San Juan Eudes, no es para las religiosas o los religiosos, no es para los sacerdotes solamente, sino que es para todos, para que la gracia y el cambio que Dios quiere hacernos sea para todos, porque lo que busca este libro, la finalidad de este libro es precisamente lo que dice en el título, que Jesús viva y reine en mi corazón y no las ideas y no la propaganda y no las políticas y no otras cosas, sino Jesús. Pero si Jesús va a vivir y a reinar en mi corazón, lógicamente tengo que quitar muchas cosas, estas que aludimos al principio en la introducción, cosas que están gobernando mi vida. Hay que cortar con eso, hay que acabar con eso para dejar que el Señor realmente viva y reine en nosotros de una manera fuerte, de una manera profunda. En la época de San Juan Eudes, en ese mismo año, se publican algunos libros que son famosos. Por ejemplo, en España habrán oído ustedes de un autor español que se llama Pedro Calderón de la Barca, que publica precisamente un libro famoso que se llama La vida es sueño. Y en Francia, en la misma Francia, hay otro autor famoso que publica un libro que es de cuño, de línea filosófica, que se llama René Descartes, y es El discurso del método. Son libros que se proponen como la misma cosa, darle un sentido a la vida. Calderón de la Barca se le da con poesía y diciendo, bueno, toda la vida es sueño y la realidad es otra cosa, pero todo se acabará como se acaba un sueño. Y Descartes o Descartes, en su discurso del método, dice, necesitamos resolver la vida con ideas claras, concretas, que nos iluminen, y se va cada uno buscando el sentido de la vida. San Juan les dice, no, resolvamos el problema por donde es, que es por un caminar con Cristo. Entonces aquí, si vamos a citar algunas frases de vida y reino. Eso está en la introducción, ¿no? Dice, por su parte, claro que poner tantas letras dicen que no vale la pena, que uno con 6 diapositivas ya puede dar un curso y es así, se puede hacer. Así lo he hecho, pero en quise tener algunas frases que las tienen en su libro. El apóstol San Pablo nos recuerda a cada instante que estamos muertos y que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Los libros de San Juan Eudes son todos con base bíblica, muchas citas bíblicas. Y aquí ya está poniendo, cita a San Pablo, no dice aquí la cita, pero ciertamente está ahí, que estamos muertos y nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, no en los comerciales, no en las redes sociales, no en la televisión, no en el computador, no en el celular, sino ocultos con Cristo en Dios. Cristo es la palabra griega para decir ungido. Con Jesús, que es el ungido, estamos en Dios. Y también nos dice San Pablo que el Padre Eterno nos dio la vida juntamente con Cristo y en Cristo. Es decir, nos hace vivir no solo con Él, sino en Él y de su misma vida. Ahí está como el gran camino, el itinerario que empieza por ahí. Vivir con Cristo, vivir en Cristo y vivir la misma vida de Cristo. Es un poco difícil de hacer, pero esto es como la meta hacia la cual debemos caminar. Y esto que dice es gran cosa, que debemos manifestar la vida de Jesús en nuestro cuerpo, es decir, en mi vida. Mi vida va a ser una manifestación de la vida de Jesús. Mi vida va a ser como la de Jesús, no porque yo lo esté predicando, no porque yo esté diciendo, sino porque estoy tan convencido que yo sé que mi vida ya no va a ser mía, sino la de Jesús. San Juan les va a citar un texto de Gálatas
2:20, que es muy bonito. Y ese texto dice, vivo, pero no yo. Es Cristo quien vive en mí. Ahí está la esencia de vida y reino. Cristo vive en mí. Y dicho por San Pablo, nosotros estamos muertos, muertos del pecado, muertos a la maldad, muertos a muchos desatinos, a muchos desarreglos, pero vivos en Cristo. Es Cristo quien vive en mí. Y en ese verso tan bonito de Gálatas 2:20 dice, Jesús que me amó y se entregó por mí. Esto es sublime. Jesús que me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿cómo no voy a amarlo? ¿Por qué voy a amar más las hamburguesas de no sé qué marca, o las camisas de la otra, o los zapatos de la otra, o los celulares de no sé qué marca o de qué tipo? ¿Por qué voy a amar más a eso que a Jesús? Sí, ni la ropa marca conejo o los tenis marca gato me han amado, ¿no? Jesús sí me amó y me entregó por mí, se entregó por mí. Si yo voy a comprar unos tenis de cualquier marca que sea, o una ropa, o un celular, ninguno de ellos se entregaron por mí. Más bien me están explotando y sacando mi dinero y sacándome cosas. No significa que cortemos con la vida. No, no significa que cortemos con la tecnología, no. Mire que estamos hablando y comunicándonos por medio de la tecnología. Significa que hay que darle el puesto a cada uno. Y eso es la justicia. Que al Señor les preguntó a los judíos de su época, que le preguntaron por los impuestos, que si él pagaba impuestos o no pagaba impuestos, dijo, muéstrenme una moneda. Y le mostraron un denario. Atención, voy a corregir algún error que hay, porque la gente a este aparatico lo llaman denario y resulta que no es denario. Esto es un decenario porque es una decena. Denario es una moneda romana, que en este momento un denario real de la época del imperio debe costar millones y millones de dólares. Entonces, no se llama denario, sino decenario. Esto es, y terminó diciendo lo que estaba diciendo aquí San Juan, dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La tecnología, bien, la usamos, pero no me voy a vender a la tecnología. Un reloj lo necesito, sí, pero no me voy a vender a un reloj. Hay relojes de, no sé, de 20,000, de 10,000 pesos, de 30,000, algo así. Ese reloj de 30,000 pesos me da la misma hora que el que vale de $3,000. Así que, ¿por qué voy a buscar yo el de $3,000? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y tengo que vestirme, sí, claro, y decentemente, muy decentemente, y elegantemente, en cuanto se pueda elegantemente, pero no significa que voy a vender mi vida a las marcas de ropa o ese tipo de cosas. Aquí dice, debemos manifestar la vida de Jesús en nuestros cuerpos mortales, en mi cuerpo. Yo no valgo por lo que me ponga, aunque debo estar bien presentado, muy bien presentado, sino que valgo porque tengo a Jesús y porque Jesús me ama y yo lo amo a Él. Y sigue aquí citando San Juan Eudes a San Pablo. Jesucristo es nuestra vida y Él vive en nosotros. Jesús es mi vida y vive en mí. Yo vivo, dice San Pablo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Ese es el verso de Gálatas 2:20. Y aquí dice San Juan Eudes, y si atiendes a la continuación del capítulo, hallarás que estas palabras las dice no solo de sí mismo, sino en nombre y en representación de todo cristiano. Es el capítulo 2 de los Gálatas, porque no es solamente para Pablo, sino que es para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes, esta gran realidad. Vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Y la fe que yo vivo ahora, la vivo, dice San Pablo, por Jesús que me amó y se entregó por mí. En ese solo verso aparece 3 veces la palabra vivo, porque se trata de la vida y del reino de Jesús. El libro Vida y Reino de Jesús tiene
una característica curiosa. ¿Cuál es esa característica? Es que San Juan Eudes está dando su itinerario, y ahora vamos a decir cómo se mueve ese libro, cómo lo divide. San Juan Eudes nos está dando su itinerario y de pronto interrumpe lo que está diciendo y empieza a orar. No sé qué pasó aquí. No siguió con lo que tenía, sino que empieza a orar. Eso es como propio de los santos. Y así le pasa a Santa Teresa y a algunos otros autores. A ver si yo encuentro por aquí a la mano. No tengo a la mano lo que estaba buscando. Le pasa a varios autores. Y el tema es que así va a ser todo el libro. Va hablando de lo doctrinal y de pronto explota en oración. Y uno dice, ah, bueno, qué bueno esto, que San Juan Eudes explota en oración. Pero, entonces, esa edición que tienen ustedes, yo la preparé como para facilitar la lectura. ¿En qué sentido? En que las oraciones las puse en un cuadrito y con letra distinta. Entonces ya uno puede o tomar toda la doctrina o coger eso aparte y hacerse algunas oraciones así, diríamos también por aparte. Aquí tenemos el ejemplo. Estaba hablando de San Pablo y de pronto dice aquí San Juan Eudes, Jesús, amor eterno. Desde toda la eternidad te aman tu Padre y tu Espíritu Santo. Por eso me regocijo infinitamente y me asocio a ese amor. Me pierdo y me hundo en ese amor eterno de tu Padre y de tu Espíritu Santo. Esta frase que aparece aquí es una frase típica del lenguaje de San Juan Eudes o de la espiritualidad de San Juan Eudes. ¿Y cuál es esa espiritualidad? Es el amor. Es como el mar donde tomamos cualquier escrito de San Juan Eudes y vamos a navegar, vamos a nadar o vamos a bucear en el mar del amor de Dios. Y así nos está llevando San Juan Eudes. Y lo que hacemos, lo hacemos es por amor a Dios, porque Dios me ama y yo lo amo. Jesús, amor eterno. ¿Y de qué vamos a tratar aquí? El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios es eterno. Y por tanto, el amor de Dios es así, infinito, perfecto, eterno. Y ahí me puedo hundir yo en ese amor de Dios y nadar y bucear en el amor de Dios. El libro nos va a llevar a esta situación. Y lo dice tal cual, vea, lo que dice, me pierdo y me hundo en ese amor eterno de tu Padre y de tu Espíritu Santo. Ese es como el camino que nos presenta vida y reino y ya nos llevará caminando poco a poco hacia adelante. Aquí cito otros textos, digamos como otras oraciones de San Juan Eudes tomadas de vida y reino. Ustedes miran que uno puede tomar varias oraciones y en el libro están así y las puede ir sacando aparte y hacerse un pequeño devocional, un pequeño librito de oración de San Juan Eudes y no se van a arrepentir de eso, no se van a arrepentir. Alguna vez le preguntaron a Santa Teresa de Jesús, la española, la de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Alguna persona o algunas personas decían, ¿qué me pasará a mí, Madre Teresa, que a veces quiero orar y no puedo? Como que no me salen las palabras, como que tengo una sequedad en el alma, no puedo orar. Y el consejo que da Santa Teresa a la gente que tiene ese problema o cuando nos pasa ese problema, como que no nos salen las oraciones, Santa Teresa dio este ejemplo, que es como una pequeña estrategia. Cuando no puedas orar, di estas palabras. Ay, Dios mío de mi corazón, cómo te amo. Y dilas con el corazón. Y es que si uno le dice al Señor que lo ama, eso
lo va a ayudar a sacar más palabras de amor al Señor. Aquí hay un ejemplo de amor. Jesús, Señor mío y Dios mío. Palabras del apóstol Santo Tomás. Hundido en el abismo de mi nada. Ahí es un momento en que tenemos conciencia de que no somos nada, que no valemos nada. Me postro ante tu majestad soberana. Aniquilo. Y aquí comienza un camino de oración que ya veremos un poco más adelante cuando vayamos recorriendo vida y reino. Dice, me aniquilo, es decir, destruyo a tus pies mi espíritu, mi amor propio, las ideas que me llegaban del comercio, de la ideología, de las, etcétera, todo lo demás. Destruyo mi amor propio y cuanto me pertenece y me entrego al poder de tu divino espíritu y de tu santo amor. Es el camino que presenta vida y reino. Vamos a destruir lo que no es de Dios. No digo yo las cosas buenas, las cosas malas, a destruir y a entregarnos al Espíritu Santo y al amor de Jesús. Al Espíritu Santo y al amor de Jesús. Yo pienso que esto que está aquí, aunque no lo dice el libro, ya nos presenta una metodología para superar. Estaba pensando yo en lo que decía un señor hace poco, contaba que él hubo un momento en que tenía una adicción a la pornografía. Entonces, la esposa se separó de él por esto y él recapacitó y se hizo un curso, un tratamiento para superar esa adicción y la superó y volvió otra vez con su esposa. Aquí diríamos, si yo tengo una adicción y las adicciones pueden ser muchas, adicción al dinero, incluso adicción al trabajo, adicción al placer, adicción a la comida, a las mentiras, a robar, tantas cosas que hay. Entonces, renunciemos. Aquí está la metodología. Yo aniquilo, yo destruyo a tus plantas mi adicción a, ¿qué será? Las drogas. Las drogas es una gran adicción fuerte, fuerte, fuerte. O al trago. Esto no es aguardiente. Es solo agüita para refrescar. Destruyo todas esas adicciones que yo tenga, a lo que sea, a lo que sea. Me entrego al amor. Me hundo en el amor de Dios y me entrego al Espíritu Santo. Y Señor, digo, tú me sacarás de acá. Tú lléname de tu poder. Aquí habla de el poder del Espíritu Santo y el poder del santo amor de Dios. Muchas cosas que nos presenta vida y reino y que con la ayuda de Dios, vamos a ver que esto se me está corriendo y no me deja ver. Aquí, yo creo que es por acá. Ahora sí puedo ver. Dice aquí entonces, en la inmensidad infinita de este espíritu y este amor. Miren esas dos palabras, que vida y reino va a trabajar mucho por ahí con esas dos palabras, espíritu y amor. En la inmensidad infinita de ese espíritu y de ese amor, y en las virtudes y potencias de tu divinidad humanizada y de tu humanidad divinizada, lo repetí, te adoro, te amo y te glorifico en tus estados, misterios, cualidades, virtudes y en lo que eres en relación con tu Padre del cielo, contigo mismo, con tu Espíritu Santo, con tu Santa Madre, con los ángeles y los santos y con todas las criaturas. Y aquí entramos ya a descubrir lo que podemos decir, el mundo de vida y reino, el universo de vida y reino. Es espíritu, es amor y es asociación, son las buenas relaciones con el Padre del Cielo, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Virgen Santísima, con los ángeles y los santos y con todas las criaturas. La tierra es una criatura, el agua es una criatura, los prados, las selvas, todas son criaturas, los ríos, pero no están llenos de Dios.
y yo tengo que llegar allá. El programa es grande y es inmenso. Observen otra cosa, ya llegaremos allá en algún momento. Dice, te adoro, te amo y te glorifico. 3 verbos fundamentales en vida y reino y en la vida de nosotros. Adoración, amor y gloria. Se pueden sintetizar aquí en estos sustantivos. ¿Qué es la oración que San Juan Eudes aprueba? ¿Qué recomienda y qué hace? Miremos así brevemente. De pronto no alcanzamos a ver todo. No importa, veremos lo principal y lo que importa es que tiene el libro. Esto es como una introducción para que vayan leyendo ese libro así. San Juan mismo lo dice, cómo leer el libro. El libro dice no se lee de carrera, hay que leerlo lentamente y pausadamente, que es para toda la vida, así que no hay afán, pero siempre pausadamente. Entonces decía, lo que prefiere aquí son las oraciones de adoración, de amor y de glorificación. Hay muchos otros tipos de oraciones, ya llegaremos cuando hablemos de la oración. Vamos a tener que hablar de la oración y de las virtudes que también menciona aquí, como parte de ese proceso para que Jesús viva y reine en mí, en mi corazón. Entonces, hay muchos tipos de oración. Lo que más oramos o lo que más hace la gente es pedir, 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 pedir. Yo digo una comparación, no sé ni de dónde la saqué, que cuando vayamos a una capilla, a una iglesia, a un oratorio, podemos pensar que cada persona tiene un micrófono espiritual, para hablar, un micrófono espiritual, y que le habla a Dios a través de ese micrófono. Y si nosotros hiciéramos como una estadística de lo que se va diciendo en cada micrófono, encontraríamos cosas como esta. Señor, yo te pido que me ayudes a pagar el impuesto predial. Yo te pido, Señor, que no me vaya a dar el virus a mí ni a mi familia. Yo te pido, Señor, que nos libres ahora de los vándalos que aparecen en estas manifestaciones. Yo te pido, Señor, que me des salud. Lo que quiero es salud. Yo te pido, Señor, que ayudes a mi hijo o a mi hija. Y el muchacho dice, yo te pido, Señor, que me ayudes a salir bien a los exámenes. Yo te pido, Señor, que tenga buenas amistades. Te pido, Señor, que me gane el baloto. Te pido, Señor, que arregles un problema que tengo con una persona, con un profesor, con un familiar. Siempre pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y cuando uno pide, se centra en sí mismo. Es una oración, en cierto sentido, no lo digo así plenamente, pero en cierto sentido, una oración como egoísta porque se centra en el ego, en lo mío, en lo mío. Y si le doy, perdón, si le doy gracias, es también por los favores que me hace a mí, o a mi familia, o a mis amigos, o a mi ciudad, o a mi patria, pero todo estoy yo aquí, tanto en pedir como en dar gracias. E incluso si yo pido perdón, es por los pecados que yo cometí, las ofensas que yo te hice. Aquí en estas oraciones yo desaparezco y viene Jesús y Él es el centro. Por eso dice, te adoro, ahí no aparezco yo para nada. Te amo, tampoco estoy pidiendo nada, nada pido. Te doy gloria, ese es el punto claro. Darle gloria a Dios con nuestra vida. Y aquí vamos entendiendo qué significa que Jesús viva y reine en mi corazón. Es decir, que mi corazón sea para amar, para adorar y para darle gloria al Señor. Y corazón es toda la persona, no es solamente el órgano que late y que nos da la vida, que mueve la sangre del cuerpo, sino que es toda la persona humana completa. Y aquí sigue haciendo oraciones San Juan Eudes y estamos ya como metiéndonos en lo que significa vida y reino. Adoro otra vez el verbo. Tu designio y tu ardiente anhelo de vivir y reinar en mí. ¿Por qué escribe ese libro de San Juan Eudes? Porque dice, el Señor quiere vivir y reinar en mí. Y eso está en muchas partes, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Padre,
ellos en mí y yo en ellos, como tú en mí y yo en ti. Que yo esté en ellos, siempre, y ellos en mí. ¿Pero para qué? Para vivir y reinar. Allá en Apocalipsis 20 también, que dice que estoy a la puerta y llamo. Y si alguno me abre, entraremos y cenaremos juntos. Son escenas como de amor, de cercanía, de ternura, de cariño. Y el vivir y reinar en mí significa la ternura y el cariño que el Señor me tiene. Él quiere, pero nosotros no lo dejamos. ¿Y por qué no lo dejamos? Por esa cantidad de cosas que veíamos al principio, en la introducción de lo que estoy diciendo. Pero no solamente mí, ya lo dijo al principio también, es para todos los cristianos. Que todos, que esté Jesús, no es propiedad exclusiva mía. Sí es mi propiedad porque Él me ama y yo lo amo. Pero no exclusivo, también para los demás. Si todos amamos a Jesús, si Jesús vive en cada uno de nosotros, si Jesús reina en cada uno de nosotros, entonces la vida se nos vuelve realmente una vida distinta. Ya no se pelearán el uno contra el otro, ya no despreciará el uno al otro, ya no lo señalará y lo acusará y lo tildará de cosas negativas, sino que realmente hay un servicio, hay una preocupación de unos para con otros. Si ustedes leyeron, era la Eucaristía y la lectura en la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo está sugiriendo a los corintios que ayuden, dice, a los santos, y se refiere a las comunidades más pobres. En la época de Pablo, cuando él anda por allá, ya había el plan de la parte del Imperio Romano, del emperador romano, de destruir el templo, porque decían los judíos, están molestando mucho, vamos a callarle la boca destruyendo el templo, y de destruir después el Estado, ¿no? La nación de Judea, y de hecho la destruyeron. Entonces Jerusalén era una comunidad muy pobre y Pablo ahí en esa segunda carta a los Corintios sugiere que les ayuden. En Corintios tenía más dinero que Jerusalén y se hace una colecta, pero había otra colecta que estaba organizando Tito y dice Pablo, la comunidad de Macedonia, qué maravilla esa comunidad, son pobres, son más pobres que aquí, que en Corintio. Son muy pobres y cuando estaban haciendo la colecta yo les dije que no hicieran la colecta porque necesitan ellos mismos, son pobres, pero ellos insistieron y con mucha alegría enviaron su colecta a los de Jerusalén. Es lo que significa que Cristo vive y reina no solamente en mí, sino en los demás, porque esas cosas se dan cuando reina en el corazón de todos. Por eso alguien necesita algo y yo sé que también necesito, pero puedo ayudarle y le voy a ayudar. Como los de Macedonia, les dijo, no ayuden porque ustedes necesitan más. No, queremos ayudar. E insistieron y se desprendieron de lo poco que tenían, como la viuda que dio 2 moneditas y era todo lo que tenía para comer ese día. Es cuando el Señor vive y reina en nosotros. Y después viene esa actitud de humildad de San Juan Eudes. Te pido humildemente perdón por haberlo obstaculizado en mí y en los demás, es decir, porque yo no he dejado que el Señor venga a vivir, a reinar en mí. Perdóname, Señor, perdóname por eso. En mis pensamientos, en mis sentimientos. ¿Quién reina en mis sentimientos cuando yo tengo odio o rencor o rabia? No lo dejo reinar, no lo dejo reinar. Pero no solamente en mí, sino en los demás. Cuando yo impido que los demás, por mi mal ejemplo, por mi antitestimonio o mis palabras, digo, no se preocupen por eso. Hay tantísimas cosas. Bueno, yo creo que ya se está acercando el fin y hay campo para hacer preguntas si es que las hay. Entonces, si quieren hacer preguntas, pues hagan las preguntas.
Carísima, sí. Se le Explícame entiende lo que bonito. yo le digo a Lo él. mismo que él dice que este ¿Y libro, por qué no vino a prender la cámara este chino de arriba? él dijo que este libro había que leerlo pausadamente. ¿Para qué no lo aprendió? Súper. Así mismo. Voy a estar escuchando todo. Si alguien quiere hacer una pregunta sobre lo que estamos diciendo. Entonces, para la próxima vez sí vamos a tocar el libro más. Aquí digo una introducción general y con unas pruebas en el sentido de saborear lo que es vida y reino, y ya vamos a tocar poco a poco, porque es como lo que tenemos que hacer cada día. Repito, no es un libro para leer de carrera, sino poco a poco y para que nos sirva para toda la vida, y ya verán cómo y por qué. San Juan lo ha organizado de otra manera que nos ayuda y ojalá nos ayude a todos nosotros. Decíamos, entendemos ahora tal vez por qué en su vida este libro tuvo más de 30 ediciones, muchas ediciones, porque le tocó el corazón a la gente y porque cambiaba el corazón de la gente. Gracias, Padre Álvaro, de verdad que fue una clase muy, bueno, una clase y también nos alimentó muchísimo. Padre, si usted quiere, puede irles dejando a ellos actividades en casa, que durante toda la semana la realicen, por lo menos la lectura, si usted quiere de tal página, que ellos lo hacen así, Padre, para que cuando llegue ya tengan algo de Dios. Lo que vamos a hacer, a poner, es la lectura de la introducción y esa dedicación un poco bien hecha, y también que junto con eso lean el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, porque nos habla como de esa gran realidad. Capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y entonces, con la ayuda de Dios, nos veremos la próxima vez. Gracias, Padre Álvaro. Gracias, Padre. Con todo gusto. Y que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Con gusto. Mil gracias, Padre Álvaro. Feliz noche. Dios. Gracias, Padre. Gracias. Igualmente, feliz noche para todos. Gracias, muy amable. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, como han escuchado al Padre, entonces leer la introducción de Virreino, el prólogo y el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Entonces, espero que hayan aprovechado muy bien la clase. Dentro de 8 nos vemos y bueno, si quieren leer más, pues pueden hacerlo. Con tranquilidad, ya Anita les envió en el grupo de WhatsApp la edición de Virreino que el Padre Álvaro hizo. Entonces, para mí esa edición es mejor que la que yo he encontrado, entonces, para que lo puedan hacer. Ok, ahí lo tienen entonces. Gracias. Buenas noches, el Señor los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo les fue en la clase? Hermanita Erika, si quieres dejar de grabar.